Uno de los casos más emblemáticos que marcó un antes y un después en la jurisprudencia internacional sobre violencia sexual fue el caso de Jean-Paul Akayesu, alcalde de la comuna Taba en Ruanda durante el genocidio de 1994. Akayesu no solo permitió, sino que alentó y felicitó las violaciones y otros actos de violencia sexual que se cometieron contra las mujeres tutsis en su comunidad. En 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió una sentencia histórica en la que se reconocía por primera vez que la violación y otros actos de violación sexual formaban parte integral del genocidio. El tribunal concluyó que las violaciones no solo tenían como objetivo el control y la humillación de las mujeres, sino que se utilizaban deliberadamente como una herramienta de destrucción del grupo étnico Tutsi, cumpliendo así con la definición del genocidio. Este fallo fue revolucionario, ya que por primera vez en la historia del derecho penal internacional se reconocía que la violencia sexual podría constituir un elemento fundamental del crimen de genocidio. El tribunal afirmó que las violaciones no solo buscaban destruir físicamente a las víctimas, sino que también pretendían destruir moralmente y emocionalmente a toda su comunidad, debilitando su capacidad para resistir y recuperarse. El caso de Akayesu sentó un precedente fundamental al calificar la violencia sexual como un acto genocida, ya que se cometía con la intención específica de destruir parcial o totalmente a un grupo étnico. Este reconocimiento fue vital para cambiar la percepción de los crímenes sexuales que hasta ese momento habían sido subestimados o tratados como un daño colateral del conflicto. La sentencia dejó claro que la violencia sexual podía ser utilizada de manera sistemática como una táctica para cumplir los objetivos de genocidio. Otro precedente crucial en el reconocimiento de la violación sexual como un crimen internacional se dio en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En el conflicto de los Balcanes, la violación sistemática fue utilizada como una estrategia militar por las fuerzas serbias para limpiar étnicamente territorios y aterrorizar a la población no serbia. En el caso de Dragoljup Kunarak, conocido como el caso Foca, el tribunal enjuició varios oficiales serbios que habían participado en la creación de campos de violación en la ciudad de Foca, Bosnia, donde las mujeres musulmanas fueron detenidas, violadas repetidamente y utilizadas como esclavas sexuales durante el conflicto. En 2001, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia emitió una sentencia sin precedentes al condenar a Kunarak y otros oficiales serbios por crímenes de violación sistemática calificados como crímenes de lesa humanidad. Este delito fue particularmente importante porque por primera vez el tribunal reconoció que la violación, cuando se comete de manera sistemática y generalizada en el contexto de un conflicto armado, puede ser juzgada como un crimen de lesa humanidad y no solo como un delito sexual individual. El caso Foca también fue significativo porque el tribunal reconoció que las violaciones no eran incidentales al conflicto, sino que formaban parte de un patrón organizado y deliberado para cumplir con los objetivos de limpieza étnica. El tribunal describió cómo las violaciones fueron utilizadas para humillar, desmoralizar y disolver las comunidades musulmanas, forzando el desplazamiento de la población y destruyendo el tejido social de la región. Estos casos en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia no solo establecieron importantes precedentes legales, sino que también tuvieron un impacto en la forma en la que la comunidad internacional comprendía la relación entre la violencia sexual y los crímenes de guerra. La violación ya no era vista como un acto de brutalidad individual, sino como una táctica militar y una forma de control social y étnico. Las decisiones de los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia marcaron un hito en la historia del derecho penal internacional. Estos casos fueron cruciales porque cambiaron la forma en la que se contextualizaba la violencia sexual en el ámbito jurídico internacional. Los tribunales dejaron claro que la violación y los crímenes sexuales no eran meramente actos privados o individuales de agresión, sino que cuando se perpetraban de forma masiva u organizada, constituían crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio. Estas decisiones no solo sentaron precedentes para los casos futuros, sino que también influyeron en la Corte Penal Internacional y en otros tribunales internacionales como tribunales mixtos en Camboya o Sierra Leona. El reconocimiento de la violencia sexual como un crimen grave en el derecho internacional también contribuyó al desarrollo de una mayor protección para las víctimas de estos crímenes y promovió una mayor responsabilidad para los perpetradores. Los conflictos en Ruanda y la ex Yugoslavia fueron dos de los episodios más sangrientos de la década de los 90, en los cuales la violencia sexual desempeñó un papel central en las estrategias de limpieza étnica y genocidio. En Ruanda, la violación fue utilizada como un método para destruir a la población tutsi, tanto física como psicológicamente.
La violencia sexual en el conflicto rondés no fue una cuestión de oportunismo, sino que fue una táctica planificada y organizada por las milicias interagua para desmoralizar a las comunidades tutsi y asegurar que las mujeres quedaran traumatizadas e incapaces para contribuir a la regeneración de su comunidad. En la ex Yugoslavia, las fuerzas serbias utilizaron la violación sistemática como una táctica de guerra durante el asedio de Sarajevo. Y en ciudades como Srebrenica y La Foca, las violaciones no eran actos individuales de violación sexual, sino que era parte de una política sistemática de genocidio dirigida a expulsar a los serbios y a establecer la limpieza étnica en la región. Este uso de la violencia sexual como un instrumento de limpieza étnica en los Balcanes fue uno de los aspectos más atroces del conflicto, y en los juicios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia destacaron la importancia de enjuiciar estos crímenes como parte de un patrón más amplio de genocidio y crímenes de guerra. En la actualidad, la violencia sexual ha sido reconocida de manera formal en el derecho penal internacional como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y en algunos casos como una forma de genocidio. Este reconocimiento se formalizó con la creación del Estatuto de Roma en 1998, que estableció las bases para la persecución de estos crímenes por parte de la Corte Penal Internacional. A pesar de este avance, la aplicación práctica de estas disposiciones ha enfrentado numerosos desafíos. Uno de los problemas más importantes ha sido la dificultad para reunir pruebas sólidas que respalden las acusaciones de violencia sexual en contextos de conflicto. La Corte Penal Internacional ha procesado relativamente pocos casos de violencia sexual en comparación con otros crímenes internacionales como el genocidio o crímenes de guerra tradicionales. Esto se debe en parte a la persistente estigmatización de las víctimas, la falta de recursos para investigar adecuadamente estos crímenes y las barreras culturales que dificultan la denuncia de la violencia sexual. Uno de los casos más importantes y emblemáticos en el ámbito de violencia sexual fue el del expresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, condenado en 2016 por crímenes de guerra, incluidos los crímenes de violencia sexual cometidos por sus tropas. Este juicio como tal fue un hito de la Corte Penal Internacional porque por primera vez un comandante militar fue condenado, no solo por crímenes cometidos por sus subordinados, sino por no haber hecho lo necesario para prevenir esos actos o castigarlos después. Sin embargo, este avance se vio empeñado en 2018 cuando la sentencia fue anulada en apelación, destacando las dificultades para mantener una condena en casos de violencia sexual a nivel internacional. Este caso revela una de las grandes debilidades de la Corte Penal Internacional, que vendría a ser la capacidad para procesar eficazmente crímenes de violencia sexual. Y a pesar de los avances jurisprudenciales, los problemas para recolectar pruebas, el miedo de las víctimas a represalias y la falta de una sólida infraestructura de apoyo en el proceso legal siguen limitando el alcance de la justicia. El fallo en apelación en el caso de Bemba generó críticas por parte de grupos de derechos humanos, quienes lo consideraron un retroceso en los esfuerzos para combatir la impunidad en casos de violencia sexual durante conflictos armados. Un aspecto importante que debe considerarse es la reparación de las víctimas de violencia sexual, algo que también entra en la competencia de la Corte Penal Internacional. Aunque la Corte se enfoca principalmente en la persecución de los responsables, también tiene un papel en la reparación integral de las víctimas de crímenes internacionales, incluidas las violaciones sexuales. El Fondo Fiduciario para las Víctimas, establecido por el Estatuto de Roma, es un mecanismo clave en este proceso, ya que este fondo proporciona reparaciones materiales, psicológicas y simbólicas, lo que incluye compensaciones económicas, atención médica y rehabilitación psicológica. Las víctimas de violencia sexual son especialmente vulnerables y la reparación no solo busca resarcir los daños, sino también ofrecer una restitución simbólica como los actos públicos de reconocimiento de lo que sucedió o medidas de que garanticen que los crímenes no se repitan. En el caso de Jean-Pierre Bemba, aunque su condena fue anulada, el proceso para la reparación de las víctimas se mantuvo activo. El caso sirvió para destacar que incluso si no se logra una condena final, las víctimas siguen teniendo el derecho a medidas reparadoras. Sin embargo, los procesos de reparación no siempre son fáciles de implementar, ya que dependen de la disponibilidad de los fondos y la cooperación de los estados involucrados. El Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional fue un paso clave en el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen internacional. En los artículos 7 y 8 del Estatuto se tipifican claramente varios actos de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El artículo 7.1 en
La parte G, por ejemplo, enumera delitos como la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la prostitución forzada y la esterilización forzada como crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Por otro lado, el artículo 8.2.b.22 establece que estos mismos crímenes también constituyen crímenes de guerra si son cometidos en el contexto del conflicto armado. Este marco jurídico proporcionado por el Estatuto de Roma marcó un avance en la conceptualización de la violencia sexual como un crimen internacional grave. Antes de su adopción, los crímenes sexuales habían sido minimizados en muchos contextos del conflicto armado, pero con el estatuto estos actos pasaron a ocupar un lugar más destacado en la agenda de la justicia internacional. A pesar de ello, la aplicación práctica de estas disposiciones ha sido un reto continuo. Sin embargo, la Corte Penal Internacional sigue enfrentando retos a la hora de procesar estos crímenes a gran escala. Aunque hay un marco legal claro, la implementación en la práctica ha sido desigual y los recursos limitados de la Corte y las dificultades para proteger a las víctimas siguen obstaculizando un acceso más efectivo a la justicia. El manejo de los crímenes sexuales requiere además una mayor sensibilidad y enfoque especializado, algo que se está intentando mejorar en la creación de unidades especializadas en la Corte Penal Internacional para atender casos de violencia sexual. Como ya habíamos dicho, uno de los casos más importantes de la Corte Penal Internacional fue el caso de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, quien fue acusado y condenado en 2016 por crímenes de guerra, incluidos los crímenes de violencia sexual cometidos por las fuerzas bajo su mando en República Centroafricana. La acusación sostenía que Bemba como comandante militar había fallado en prevenir o castigar los actos de violación y otros abusos cometidos por sus tropas durante la intervención militar en ese país entre el 2002 y el 2003. La condena de Bemba fue vista como un avance significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de violencia sexual. Por primera vez, la Corte Penal Internacional sostenía que un líder militar era responsable no solo por los crímenes que ordenaba, sino también por los crímenes que cometían sus subordinados, bajo el principio de responsabilidad de mando. Sin embargo, este avance se vio frustrado en 2018 cuando la Corte de Apelaciones de la Corte Penal Internacional anuló la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas no eran lo suficientemente sólidas para sostener una condena más allá de toda duda razonable. La absolución de Bemba fue un golpe para los esfuerzos internacionales por combatir los crímenes de violencia sexual. Grupos de derechos humanos y activistas criticaron la decisión, señalando que la Corte Penal Internacional seguía enfrentando grandes desafíos para garantizar la justicia en los casos de violencia sexual en conflictos armados. A pesar de contar con un marco legal adecuado, este fallo resaltó la necesidad de mejorar los mecanismos de prueba, el apoyo a las víctimas y la infraestructura judicial para manejar los casos tan complejos. Aparte del caso de Bemba, ha habido otros intentos de procesar crímenes de violencia sexual en la Corte Penal Internacional, aunque los avances han sido lentos. En el caso de Bosco Ntaganda, un líder militar de las fuerzas rebeldes de la República Democrática del Congo, la Corte Penal Internacional logró una condena en 2019 por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad, incluidos los crímenes sexuales como violaciones y esclavitud sexual cometidos durante el conflicto en la región de Ituri. Este caso fue importante porque además de la condena por violación sexual, fue uno de los primeros en abordar la esclavitud sexual y el uso de niños como esclavos sexuales en un contexto de conflicto armado. A pesar de algunos logros, como los casos de Ntaganda y el juicio original de Bemba, la Corte Penal Internacional sigue enfrentando dificultades para procesar estos crímenes de manera consistente. Según el informe de Human Rights Watch, hasta el 2020 la Corte Penal Internacional solo había logrado condenas relacionadas con violencia sexual en muy pocos casos, lo que indica que, a pesar del marco jurídico, la implementación efectiva sigue siendo un desafío pendiente. Este problema refleja no solo la dificultad inherente de estos juicios, sino también la necesidad de una mayor formación en el manejo de pruebas de violencia sexual y más recursos dedicados a la protección de las víctimas que atraviesan este proceso cuando testifican. A pesar de los avances en la jurisprudencia internacional, la violencia sexual sigue siendo un tema que enfrenta importantes obstáculos en su aplicación práctica. Uno de los mayores desafíos es la recolección de pruebas. Las víctimas de violencia sexual en muchos casos no denuncian los crímenes que han sufrido debido al trauma, el miedo o la vergüenza.
El estigma asociado a la violencia sexual es un factor clave que inhibe la denuncia. Como ya se mencionó en apartados anteriores, los crímenes sexuales suelen ser considerados por la sociedad como algo vergonzoso para las víctimas, lo que las lleva a silenciar su sufrimiento. El trauma psicológico que las víctimas experimentan no solo tiene efectos devastadores a nivel personal, sino también crea barreras estructurales en los procesos judiciales. Muchas víctimas temen represalias o desconfían de los sistemas de justicia, especialmente en contextos donde los crímenes sexuales no han sido históricamente perseguidos de manera justa o donde los perpetradores aún ostentan poder. Este contexto, además de la falta de recursos para proporcionar apoyo psicosocial adecuado a las víctimas, complica enormemente la recolección de pruebas y el enjuiciamiento de los responsables. La Corte Penal Internacional, aunque ha avanzado en reconocer los crímenes de violencia sexual, se enfrenta a estas barreras en prácticamente todos los casos que involucran violencia sexual en los conflictos armados. En estos crímenes, la evidencia física puede ser difícil de recolectar debido al paso del tiempo o la falta de acceso inmediato a zonas de conflicto, lo que complica aún más la investigación. Además, los testigos y sobrevivientes a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y prefieren no testificar. Otro desafío importante para la aplicación efectiva de la justicia en casos de violencia sexual es la falta de recursos y apoyo en los tribunales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional. Aunque la Corte tiene un marco jurídico que reconoce explícitamente la violencia sexual como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, como lo estipula el Estatuto de Roma, la capacidad de la Corte para investigar y procesar los crímenes sigue siendo limitada por cuestiones prácticas. El proceso de enjuiciamiento de crímenes de violencia sexual requiere recursos considerables, ya sea para investigaciones exhaustivas, la protección de testigos, personal especializado en violencia de género y un entorno seguro para que las víctimas puedan testificar. Sin embargo, la Corte ha sido objeto de críticas por no asignar suficientes recursos a estos aspectos clave. Además, el enjuiciamiento de crímenes de violencia sexual sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros crímenes internacionales. Un ejemplo de esta limitación se da en el caso de Jean-Pierre Bemba, cuya condena inicial por crímenes de violencia sexual fue revocada en apelación, lo que evidenció no solo las dificultades inherentes en la recolección de pruebas, sino también la falta en un marco adecuado de apoyo para los testigos y víctimas. Este tipo de revocaciones genera críticas a la comunidad internacional, ya que refleja la dificultad de mantener condenas firmes en casos de violencia sexual. Para abordar estas limitaciones, algunos han propuesto reformas que fortalezcan la infraestructura de la Corte Penal Internacional, específicamente en áreas como la capacitación de fiscales en violencia de género y la creación de unidades especializadas que manejen estos casos con sensibilidad. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado la necesidad de mejorar los procedimientos y recursos destinados para perseguir crímenes de violencia sexual, sugiriendo la asignación de fondos específicos para investigaciones de violencia de género y el fortalecimiento de la protección de testigos. Varias organizaciones internacionales han desempeñado un papel crucial en la promoción del reconocimiento y la persecución de los crímenes de violencia sexual. Entre ellas están Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes han sido especialmente activas en documentar estos crímenes, presionando a los gobiernos y tribunales internacionales para que actúe con mayor diligencia en los casos de violencia sexual en conflictos armados. Estas organizaciones no solo denuncian la falta de acción o los fracasos de los tribunales internacionales en perseguir crímenes de violencia sexual, sino que también apoyan a las víctimas proporcionando asistencia legal y psicológica. Su labor ha sido esencial para visibilizar estos crímenes en el ámbito internacional, promoviendo reformas dentro de las instituciones como la Corte Penal Internacional para garantizar que las víctimas de violencia sexual tengan un acceso efectivo a la justicia. Además, Human Rights Watch y otras organizaciones han lanzado iniciativas para recopilar testimonios y evidencias de crímenes sexuales en zonas de conflicto. Estos esfuerzos no solo sirven para construir casos legales sólidos, sino también buscan empoderar a las víctimas y romper el silencio en entornos de violencia sexual, permitiendo que estas historias sean escuchadas y reconocidas por la esfera pública. En conclusión, la violencia sexual ha sido un crimen subestimado y en muchos casos ignorado dentro del derecho penal internacional, sobre todo en gran parte del siglo XX. A pesar de que estas atrocidades cometidas durante conflictos bélicos han sido documentadas históricamente, los crímenes sexuales no recibieron la atención que merecían en los primeros tribunales internacionales, como Nuremberg y Tokio, principalmente por razones culturales y jurídicas. La percepción de que la violencia sexual era un daño colateral e inherente a la guerra contribuyó a su omisión en los procesos judiciales. Sin embargo, el panorama empezó a cambiar significativamente con la creación de tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y más tarde con la promulgación del Estatuto de Roma.
Estos desarrollos han sido pasos cruciales para avanzar en la lucha contra la impunidad de los crímenes sexuales, pero como se ha señalado en apartados anteriores, persisten importantes desafíos para garantizar que estos delitos sean investigados y enjuiciados de manera efectiva. Aún hoy, muchas víctimas siguen enfrentando barreras en la búsqueda de justicia, desde el estigma social y el miedo a represalias hasta la falta de recursos en los sistemas judiciales internacionales que dificultan el procedimiento adecuado de los perpetradores. A lo largo de los años, diversas organizaciones y movimientos de derechos humanos han contribuido a visibilizar el sufrimiento de las víctimas y a impulsar reformas en el ámbito de la justicia internacional. La inclusión de la violencia sexual como un crimen en el Estatuto de Roma fue un paso importante, pero todavía es necesario fortalecer los mecanismos judiciales y aumentar el apoyo a las víctimas. Esto implica no solo la creación de recursos adicionales para procesar estos crímenes, sino también el desarrollo de marcos que protejan y empoderen a las sobrevivientes. Casos como el de Jean-Pierre Bemba en la Corte Penal Internacional reflejan tanto los avances como las dificultades que enfrenta el sistema internacional. Aunque su condena inicial fue un hito, la posterior anulación a la sentencia en apelación mostró la fragilidad de los mecanismos judiciales a la hora de garantizar justicia en crímenes de violencia sexual. No obstante, estos desafíos no deben ser motivo de resignación, sino un llamado a seguir luchando por la mejora de los sistemas judiciales y el apoyo integral a las víctimas. La violencia sexual en los conflictos armados es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y debe ser tratada como tal por la comunidad internacional. No se trata solo de un ataque físico, sino de un crimen que tiene profundas repercusiones sociales, psicológicas y comunitarias. La impunidad de estos crímenes perpetúa el sufrimiento de las víctimas y envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia sexual. Es por ello que es crucial que las instituciones internacionales sigan evolucionando y mejorando sus capacidades para investigar y procesar estos delitos de manera eficaz sin dejar lugar a la impunidad. En resumen, aunque ha habido avances notables en el reconocimiento y persecución de la violencia sexual en el derecho penal internacional, aún queda mucho trabajo por hacer. Es fundamental que la comunidad internacional continúe visibilizando estos crímenes y que los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, refuercen su capacidad para enjuiciar a los responsables. La violencia sexual debe ser tratada con la seriedad que amerita, como una violación flagrante a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. El futuro de la justicia internacional dependerá en gran medida de su capacidad para abordar estos crímenes de manera efectiva, garantizando que las víctimas reciban el apoyo y la reparación que merecen. Para terminar, aquí les voy a dejar unas preguntas, pues, que es para que ustedes respondan y como tal se recapitule todo lo que hemos visto en el video. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.